nombre de tu Hijo Jesucristo. En esta tarde te damos gracias por las bendiciones recibidas a lo largo de la semana, porque bendices a este grupo de jóvenes, Dios mío, y permites que por este medio podamos aprender de tu palabra. Ayúdanos, guíanos, Padre Celestial. Bendice a tu Hijo, dale de tu ayuda y asimismo que cada uno pueda recibir, Dios eterno, lo que cada uno necesite. Bendice a todos y así te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Areli. Como repaso, dijimos que la semana pasada estábamos hablando de la esclavitud, la cuestión social. ¿Qué tan responsable el cristiano es de la responsabilidad social con respecto a los esclavos, con respecto a marchas, a boicots contra revoluciones? Entonces, habíamos dicho que el papel del cristiano es recordar que su siervo es Cristo y que debemos cambiar al mundo desde adentro con el mensaje que predicamos de Jesús, que Dios no nos manda a explotar como dinamita, no nos manda a ir en contra de las autoridades, aunque éstas sean perversas. Lo que Dios nos manda es a respetar las autoridades, aunque sea difícil, y eso, pues, en algunos casos, pues, les traía la muerte a algunos cristianos, pero recordemos que esto no se sale del control de Dios. Pablo, Pedro, que hablaron de eso en sus cartas, no mencionaron, aún como sorpresivamente, no mencionaron que el cristiano se debe levantar en una revolución, sino que deben de respetar la cuestión social que tienen, deben respetar, honrar al gobierno, respetar a las autoridades. Y Pablo, ya vimos que pidió esto de favor en su epístola a Filemón. No le dijo a Onésimo, oye, rebélate contra tu amo porque la esclavitud es mala. No, le dijo al amo, oye, recibe a Onésimo porque pues ahora es tu hermano en Cristo, ahora él te puede servir, no era útil antes, pero ahora es útil. Entonces Pablo no está luchando contra el sistema, pero dijimos que el cristiano sí puede ser de bendición al sistema. Es decir, ¿cómo el cristiano puede bendecir o cambiar la sociedad? Pues fácil, dando alimento a los pobres, bendiciendo a las viudas, a los huérfanos, recibiendo a aquellos que no tienen casa, orando por los que están en la prisión. Es decir, el cristiano tiene una forma en la que puede trabajar en la sociedad de una manera importante. Ah, dijimos que también el cristianismo no significa que vas a estar estancado en tu vida. Si tú tienes una oportunidad de crecer, una oportunidad de un mejor empleo, una oportunidad de, en este caso, como la esclavitud, de ser libre, no quiere decir que el cristianismo te lo esté prohibiendo. El cristianismo dice, tú tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda una cuestión bien importante. Antes, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora Él te ha hecho libre. Pero si tú eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nuestra vida debe funcionar en virtud de esto. Y Pablo continúa esta idea en los versículos que siguen al hablar de el soltero, la soltera, que vamos a ver cómo lo desarrolla en este tema. Pero Pablo sigue teniendo esta idea en mente, la esclavitud. En realidad habla del servicio a Cristo. Ya hemos dicho cómo Pablo se consideraba a sí mismo. Dijimos que Pablo se decía ser el juperetes, es decir, el más bajo de los bajos de los siervos. Así se consideraba Pablo, ser un esclavo de Cristo. Les dice, Dios ya pagó un alto precio por ustedes, Dios ya los salvó, así que otra vez esclavizados por el mundo, por el pecado, no. Lo que uno debería hacer es permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Y esto pues cobra relevancia por las ideas que tenían en este tiempo la iglesia de Corinto con respecto al ascetismo. Les decían, pues tienes que quitarte de todo placer. ¿Quieres lograr un alto nivel espiritual? Debes de separarte de tu esposa si estás casado, o debes permanecer célibe el resto de tu vida. Son cosas que el mundo inventaba, pero que Dios no quería. De esta manera, Pablo sigue el relato y ahora vemos en el versículo 25 en adelante alguna otra pregunta que va a responder Pablo. Recordemos que este capítulo lo podemos dividir en preguntas. Ya habló Pablo del matrimonio, ya habló Pablo de las responsabilidades conyugales, ya habló Pablo del divorcio, ya habló Pablo de la esclavitud. Ahora Pablo habla sobre las jóvenes o las vírgenes o las personas que no se han casado. Entonces, esta versión que estoy utilizando es la nueva traducción viviente. Vamos a ver que en otros versículos va a haber un poquito de diferencia con respecto a lo que vamos a ver en otras versiones, como la Reina Valera de 1960, por ejemplo, la nueva traducción de las Américas
también habla un poquito diferente, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que estamos viendo según el texto de la Nueva Traducción Viviente, que es la que hemos estado estudiando ahorita y la que los pastores en la sierra también tienen en sus Biblias que les demos a los líderes de allá también. Entonces, se supone que los corintios, en la iglesia que estaban con problemas ahí dentro de la ciudad de Corinto, ellos le formularon una pregunta a Pablo y le dijeron, Pablo, queremos saber qué debemos hacer con los solteros o las solteras, o como lo traduce esta Biblia, con respecto a los jóvenes y las jóvenes que todavía no se han casado. Algunas otras versiones lo van a traducir como virgen. Pero virgen no quiere decir a fuerza que sea mujer. Puede ser un virgen hombre, puede ser una virgen mujer, cualquiera de los dos. Hay algunos que dicen, bueno, pero es que las palabras que se relacionan con, esta, con este sustantivo son femeninos. Bueno, algunos piensan que sí, algunos piensan que no. En realidad no sabemos. Puede decir Pablo que eran tanto hombres como mujeres que habían estado solteros. Y la pregunta que le hacían a Pablo, pues no la podemos saber. Solamente Pablo va a hablar un poquito sobre estas personas. Recordemos que algunos decían, mantente soltero para alcanzar un mejor nivel espiritual. El estar casado, según ellos, era algo malo y el estar soltero era algo bueno. En este capítulo hemos visto que Pablo se va por esta idea, pero les dice, el casado no es algo malo, el soltero es algo bueno, el estar casado es algo bueno y quizá Pablo podría decir el ser soltero es aún mejor. ¿Con vista a qué? Con vista a lo que hemos visto en los versículos previos, a mantenerse al servicio de Cristo. Ese es el punto de vista de Pablo, pero no con eso Pablo quiere decir que el matrimonio está mal. Pablo les está diciendo es bueno estar soltero, es bueno estar casado, pero quizá en la mente de Pablo el estar soltero es mejor. Entonces, Pablo les va a responder una pregunta que le hicieron los corintios y querían saber ellos qué hacer o qué debía hacer un joven o una joven que todavía no se había casado. Pablo les dice, ok, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, es decir, las vírgenes, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos en alguna sección de Primera de Corintios 7, Jesús no habló directamente sobre esto, pero Pablo les dice algo. El Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Es decir, quizá Dios no le había dado un sermón a la humanidad en el Sermón del Monte o mientras él estuvo aquí en la tierra, pero Pablo, al ser inspirado por Dios, al recibir esa sabiduría de Dios, les dijo, yo se las voy a transmitir a ustedes. Entonces, esta sabiduría viene directamente de Dios. Dios utilizó al apóstol Pablo para transmitir eso. Entonces Dios se lo dijo a Pablo y Pablo lo transmite de una manera digna. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del servicio de Pablo? Que en realidad es como si Dios fuera el chef. Dios prepara el platillo y el punto de Pablo solamente es pasarle el platillo así como se lo estaba dando Dios. No era agregarle ideas, no era agregarle ingredientes, no era agregarle condimentos, no era quitarle alguna cuestión que él veía fea. Simplemente Dios es el que había cocinado esto. Pablo, como un buen obrero, se la estaba pasando así directamente al pueblo de Dios para que lo recibiera con confianza. Entonces Pablo se está diciendo que él es un obrero digno de confianza, que Dios le ha dado la sabiduría para responder a esta pregunta que le habían hecho los corintios. ¿Cómo va a abordar esta pregunta? Bueno, MacArthur hace un bosquejo sobre la siguiente sección, los versículos 26 en adelante que vamos a estar tocando, y Pablo, pues toca varios puntos en estos últimos versículos del capítulo 7. MacArthur los bosqueja así. Él dice, Pablo ahora va a dar 6 razones para permanecer solteras o solteros o personas sin casarse. Ya hicimos una distinción previamente, si ustedes recuerdan, entre solteros. Es alguien que se ha mantenido virgen, alguien que nunca tuvo relaciones con nadie y eso es algo que Dios les da un don, es un regalo que Dios le da a esa persona. Y también la palabra sin casarse es diferente a soltero, es decir, sin casarse puede estar una persona viuda, por ejemplo, o puede estar divorciada. Antes estuvieron casados, pero ahora pueden permanecer estas personas sin casarse. Entonces, Pablo les da razones para
permanecer así. En este pasaje vamos a ver que hay 6 buenas razones para permanecer sin casarse, o solteras o solteros. Una es por la presión del sistema, 2 por problemas de la carne, 3 lo pasajero de este mundo, 4 las preocupaciones del matrimonio, 5 las promesas de los padres y 6 la permanencia del matrimonio. Esto es lo que nos dice MacArthur en su Biblia de estudio. Pero vamos a desglosarlo un poquito conforme vamos leyendo. Entonces, alguien que me haga favor de leer versículos 26 y 27 que tienen aquí en la pantalla, por favor. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Excelente, gracias. Pablo les está diciendo algo y es algo importante. Aquí atrás les traté de poner un dibujo que muestra unas manos, si lo alcanzan a ver, y están atadas. Esta, esta imagen la encontré más que nada como persecución. Busqué así en internet persecución contra los cristianos y quizás es lo que tenía Pablo aquí en mente. Cuando Pablo menciona, debido a la crisis actual, es decir, Pablo estaba sabiendo que la iglesia de Cristo, después de que él murió en la cruz y ascendió, regresó al cielo, pues ustedes saben que Dios mandó al Espíritu Santo para formar su morada dentro de los creyentes que formaron la iglesia. Bueno, esta iglesia había estado creciendo y creciendo y creciendo, pero también la oposición contra esa iglesia. Pablo quizá estaba vislumbrando, como ya se nos dijo que es una persona que ha recibido sabiduría de parte de Dios, lo más probable es que Pablo estuviera vislumbrando que en unos poquitos años la iglesia iba a recibir una oposición aún mayor. Y ustedes ya saben por la historia que eso ocurrió. Pablo por eso les dice, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si en el versículo 25 les está hablando de personas que todavía no se han casado, Pablo tiene esto en mente y les dice, si hay alguien soltero, es mejor que se quede como está. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque en un momento, tal vez pronto, el cristiano iba a seguir en su caminar, pero el mundo iba a ofrecer mucha oposición, mucha persecución. Lo iban a amarrar, lo iban a encarcelar a este cristiano, iba a sufrir torturas, lo iban a matar. Y como les decía, Lightfoot menciona que un cristiano que por sí solo es un héroe, quizá cuando él piensa en su viuda y en sus hijos huérfanos, dice, uy, como que ya no está tan fácil. Si él estuviera solo, diría que me maten, que me hagan lo que quieran, pero cuando le dicen, oye, vamos a hacer lo mismo con tu esposa, él puede sufrir. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, debido a que hay una crisis actual, un problema que está inminente, quiero que cada uno, o pienso que cada uno, se quede como está. Pero esto no solamente aplica a los solteros. Pablo hace una diferencia en el versículo 27, les dice, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Ya sabemos que en la cultura de los corintios le estaban diciendo, no, termina tu matrimonio, no tiene caso que sigas siendo casado porque así tu nivel de espiritualidad va a menguar. Pablo le está diciendo, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio, pero si no tienes esposa, no busques casarte. Pablo no les está dando un mandato, porque también un niño de 13 años podría estar escuchando esto y decir, ay, Dios me ha hecho soltero a los 13 años, pues entonces nunca me voy a casar. No, es solamente un principio general que da Pablo y les dice, tú sigue como Dios te salvó. Ya lo hemos desarrollado eso en los versículos previos. Pero después Pablo les dice una cuestión bien importante aquí en el versículo 28. Alguien que lo lea, por favor. Pero si te casas no es pecado, y si una joven se casa tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Gracias, Dani. Esto es algo bien importante y este versículo, si lo tienen ahí en sus Biblias, es algo que podrían ustedes subrayar y por eso voy a hacer un poquito de énfasis aquí. Pablo les está diciendo, ok, debido a que el sistema les va a estar presionando, el mundo los va a perseguir, les va a mandar una y otra saeta, una y otra flecha y los va a perseguir, bueno, por esa crisis actual, creo que es mejor, como les dice Pablo, que cada uno se quede como está. Y les da una cláusula. Pero si tú te casas, no es pecado. Es decir, contrario a lo que les decía la cultura en ese tiempo, el matrimonio no era malo. Ya vimos en la Biblia que el matrimonio fue una idea de Dios, que un hombre y una mujer se casen. Es algo que Dios ha diseñado, que Dios aprueba, que Dios dice, ese es algo bueno.
como lo vimos en Génesis. Y es algo que solamente se va a poder gozar en esta vida, es para un hombre y una mujer, y eso Dios le da la aprobación. Entonces, al contrario de lo que les estaba diciendo la cultura, Pablo les dice, si tú te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Es decir, si alguien decide entrar en el matrimonio, va a estar bien. Pero Pablo les dice, oye, presta mucha atención, abre bien el ojo por lo que te voy a decir. Y eso también aplica para ustedes, chicos, señoritas, que están pensando en casarse, que sueñan con casarse. Pablo les da una advertencia y les dice, presten mucha atención, abran bien el ojo. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Uy, esta palabra, digo, yo creo que ustedes ya la han visto, ya la han estado escuchando. Y entonces es algo que necesitamos recordar. ¿Qué quiere decir Pablo con problemas? Porque pues yo ya hasta les puse unos memes, unos dibujos, unas imágenes ahí medio chistosas haciendo burla del matrimonio, de que pues bueno, a veces empiezan a pelear hombres y mujeres, pero ¿a qué se refiere Pablo con estos problemas? Aquí en el versículo 28, la palabra que se utiliza para problemas en el griego es como la imagen que les pongo acá. Es como apretar, juntar a presión. Significa como exprimir. Entonces, pues queda muy bien esta imagen de la naranja. Quizá en ese tiempo, pues lo podrían utilizar para las uvas, para sacarles jugo, lo que sea. El punto es que cuando Pablo les está diciendo, tendrán problemas, significa que estos pecadores, porque eso al final es un hombre, y eso al final es una mujer, que han sido redimidos, sí, pero que tienen una naturaleza pecaminosa, al final cuando se pongan a estas dos personas juntas, van a ser presionadas así como la naranja, de tal forma que juntar a un pecador y a una pecadora va a crear tensión, va a sacar jugo de ambos. Y ese jugo, pues obviamente nos va a mostrar la naturaleza tanto del hombre como de la mujer. Pablo les está diciendo, oye, recuerda que tú como cristiano, aunque seas cristiano y te cases, vas a tener problemas por tu naturaleza pecaminosa. Y eso nosotros lo podemos ver en todos los ámbitos. Desde chiquitos los niños empiezan a pelear. ¿Por qué? Pues nada más porque les da por pelear. Después siguen creciendo y siguen peleando. En la adolescencia llegan a la escuela y están peleando. Después se casan y pelean por todo el tiempo. Y no conformes con eso, después este hombre peleonero con esta mujer peleonera se les ocurre la maravillosa idea y el sueño fantástico de tener pecadorcitos. Uy, lo cual agrava la situación porque en vez de tener un solo pecador o una sola pecadora, ahora tienen pecadorcillos. Y entonces la situación se agrava demasiado y eso es lo que les está diciendo Pablo. Aún pensando que el matrimonio es ideal, que es color de rosa, que es pura miel sobre hojuelas, Pablo les está advirtiendo, quiero que los que se casen en ese tiempo sepan una cosa, van a tener problemas. Pero ustedes dicen, bueno, eso ya lo sabemos porque en el matrimonio todos los matrimonios se gritan, todos los matrimonios tienen problemas, todos los matrimonios tienen problemas de dinero, de tiempo, de que él no está atento, de que ella es una floja, de que los hijos son unos rebeldes. Bueno, todo ese problema lo veía Pablo. Pero quizá también Pablo le está comentando algo, problemas en la carne o problemas carnales, así, van a tener enfermedad, van a tener choque por ese pecado y por lo tanto, Pablo les dice, yo estoy tratando de evitárselos. Entonces, sí, si tú te quieres casar, joven o señorita, eso es algo muy bueno, no es un pecado, pero sabe bien cuando te metas a eso del matrimonio que vas a ser exprimido, vas a estar junto, vas a estar unido con una persona pecadora y añádele tus pecadorcillos que van a llegar después. Por lo tanto, Pablo se los está diciendo de una manera que ellos lo puedan entender. Hay una nota que encontré en la Biblia del Diario Vivir. Esta Biblia tiene cosas interesantes y a veces piensan que el matrimonio va a ser todo bonito, que si ahorita estás solo o sola, cuando te cases todo va a ser maravilloso, pero el matrimonio, según lo que nos dice la literatura, no va a remediar ciertos problemas. Encontré esto y se los puse así directo. Cosas que el matrimonio no va a solucionar. Es decir, si tú, señorita, si tú, joven, tienes la idea de casarte y dices, ay, ya con el matrimonio no me voy a sentir solo, según lo que nos dicen hombres sabios y personas sabias, esto no te lo va a arreglar el matrimonio.
También no te va a arreglar la tentación sexual, tampoco te va a satisfacer tus necesidades más íntimas, tampoco el matrimonio te va a evitar las dificultades de la vida. Entonces uno podría decir, bueno, entonces ¿para qué me caso? Nada más para sentir bonito, sentirme amada, sentirme amado. Bueno, ya sabemos que el objetivo de nuestra vida es glorificar a Dios. Entonces el matrimonio debe ser con el objetivo de glorificar a tu Dios. Mientras más tú te acerques a Dios, mientras más tu pareja se acerque a Dios, el matrimonio va a funcionar mejor. Yo he visto imágenes como este triángulo, no sé si las han visto ustedes, y ponen aquí a Dios encima y ponen aquí a él y a ella. Por lo tanto, dicen, mientras él más se aleje de Dios, más lejos va a estar de ella. Mientras él más se acerque a Dios, más cerca va a estar de ella. En realidad, el que te va a dar remedio a tu soledad, el que te va a ayudar en la tentación sexual, el que te va a satisfacer tus necesidades más íntimas y el que te va a ayudar en medio de las dificultades de la vida es Dios, no el matrimonio. Por lo tanto, no veas en él o en ella a alguien que te puede salvar de tus problemas. Es alguien con quien puedes crecer para acercarte más a Dios. Que sí, va a ser difícil, te lo dice Pablo aquí, te lo está diciendo y en algunos casos le dice Pablo, tengan cuidado, yo se los quiero advertir. Pablo está diciendo, yo se los quiero evitar, pero si aún así tú te quieres casar, es tu sueño, hazlo. Le está diciendo, no es pecado, es algo bueno, glorifica a Dios en tu matrimonio. Versículo 29, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su Matrimonio. Muy bien, gracias, sobrino. Esta imagen me gustaría que se la grabaran. Digo, yo la he visto en varios lados. Este diagrama. Repito, mientras él más se aleje de Dios, más se aleja de ella. Mientras él o ella más se acerque a Dios, más se acerca a ella. Eso me parece una idea bastante interesante. Pero Pablo les está diciendo que el matrimonio va a crear problemas. Y los comentarios de personas sabias nos dicen que el matrimonio no nos va a arreglar los problemas que pensamos que el matrimonio va a arreglar. Entonces, ¿qué debemos hacer con el tiempo que queda? Pablo les dice a ellos, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Encontré esta imagen que me gustó. El tiempo, ustedes saben que vuela, se derrite, pasa rápido. Y Pablo les está diciendo, es muy breve. ¿Qué tienen que hacer? Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. A veces piensan que una persona que se casa y que ahora ya tiene a su esposa o a su esposo, su prioridad, su primer lugar, su máximo enfoque va a ser ella o va a ser él. Pero Pablo les está diciendo otra cosa, que quizá va en congruencia con lo que este diagrama menciona y con lo que ya vimos que el matrimonio no va a arreglar. Si uno se enfoca en el matrimonio, si uno se enfoca en ella o se enfoca en él como el Salvador, como aquel que va a quitarme los problemas, como aquel que me va a dar felicidad y se olvida de Dios, ese matrimonio no creo yo que funcione por todo lo que estamos viendo. Entonces Pablo les dice, dejen ustedes de concentrarse únicamente en su matrimonio. Es decir, hay algo más. Pablo les está explicando, hay algo más en lo que ustedes se deben enfocar, casados o casadas, porque el tiempo es muy corto. ¿Qué es eso o quién es eso? Bueno, el mundo que nos enseña, el mundo nos enseña que como hombre, como mujer, como profesionista, tú te debes fijar metas, debes estar ganándole a la competencia, debes ser mejor, debes llegar a cumplir tus sueños financieros, económicos, hipotecas, banco y todo eso. Eso es lo que el mundo te enseña. Pero, ¿qué les dice Pablo en estos versículos? Les dice, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Es decir, el mundo nos va a enseñar una cuestión, el mundo te va a enseñar, enfócate en tu trabajo, en tus metas, o incluso el mundo te va a enseñar, enfócate en ella o enfócate
en Él. Ese va a ser el centro de tu vida ahora. Pero Pablo les está diciendo algo más allá. No únicamente, no les está diciendo que no le presten atención a la esposa, eso es muy diferente. Pablo les está diciendo que su enfoque no solamente sea su esposo o su esposa, les está diciendo, hay algo más allá, porque este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Por lo tanto, lo que ustedes logren aquí, sus cosas que les den felicidad, sus lágrimas, su alegría, eso va a pasar. ¿Qué deben fijarse? Una meta celestial. Pablo les dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Entonces, Pablo lo que les está diciendo es, yo quisiera que no se enfocaran, no tuvieran estos problemas que ya vimos en el versículo 28. Pablo les dice, no quisiera que estuvieran sufriendo por esto, yo los quisiera librar de las preocupaciones de su vida. ¿Y cómo lo lograrían? Pues obviamente estando solteros. Por lo tanto, Pablo les dice, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Entonces, Pablo les está diciendo aquí, ok, tú te quieres casar, bien, no estás pecando. No te quieres casar, muy bien, eso te va a dar tiempo para invertirlo en la obra del Señor. Pero noten ustedes algo, que quizá nos vamos a tardar un versículo, 2 versículos más y ya terminamos. Noten ustedes algo. Si en tu vida Dios no juega un papel primordial, si tú no estás buscando desde el inicio acercarte a Dios, una persona que no se está acercando a Dios, pues quizás sea la que se acerque a ti. Y por lo tanto, ese matrimonio va a tener problemas. No queremos decir que va a fracasar, porque hay muchos matrimonios sin Dios que pues, siguen juntos después de un tiempo, pero sí van a tener problemas, van a ser apretados como esta naranja. Lo que les está diciendo Pablo es, quiero que se enfoquen en otras cosas, porque las cosas de este mundo están pasando, igual que el matrimonio va a pasar. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes estén libres de esas preocupaciones y su enfoque sea algo más sublime, algo celestial, algo divino. Pero Pablo les dice, ok, si alguien se queda soltero o soltera, puede invertir su tiempo en la obra del Señor, aunque no está diciendo que automáticamente el quedarte soltero o soltera ya significa que estás sirviendo a Dios. No, también puede ser un soltero que se enfoca en las cosas del mundo, un soltero que se enfoca en las pasiones juveniles, un soltero que se enfoca en lo que nos dice esto, en comprar cosas, en ser absorbidos por sus lágrimas y las cosas que les producen alegría, sus posesiones. El soltero también se puede enfocar en todas esas cosas y desviar su atención de Dios. Yo me estoy dirigiendo a un grupo de jóvenes. Tradicionalmente el grupo de jóvenes es un grupo de chicos y chicas solteros. Por lo tanto, esto debería aplicar a nosotros. Decir, bueno, yo como soltero o como soltera, ¿qué tanto estoy invirtiendo mi tiempo en hacer la obra del Señor? ¿Qué tanto estoy pasando eso en alguna meta futura? Ahora, también se puede caer en extremos, de decir, ay, me voy a invertir todo mi tiempo en la obra del Señor y no voy a conocer a nadie, no voy a disfrutar de las cosas de la vida. No, tampoco Dios quiere que eso ocurra, porque en Eclesiastés Él nos dice, goza, alégrate, disfruta esta vida. Pero yo quiero aclararles una cosa aquí. No quiere decir, Pablo en ningún momento está diciendo que si tú te acercas demasiado a Dios, que si tú te la pasas en la obra de Dios, Dios automáticamente te debe una esposa o te debe un esposo. Dios no te debe nada. Por otros pasajes podemos ver que cuando tú ores, Dios te va a responder. Y si tú le pides un esposo o una esposa, Dios te lo puede dar. Pero no es obligación de Dios solamente por eso. Dios no te debe un esposo o una esposa. La iglesia, los cristianos, que luego inventan tonterías, les van a decir, ay, júntate en la obra del Señor, enfócate en la obra del Señor y Dios te va a mandar un esposo o una esposa. La pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia que eso va a ocurrir? A mí se me hace que nada más sonó bonito y algún tonto cristiano lo dijo, pero no es lo que dice la Escritura. Lo que sí dice la Biblia es, un soltero puede invertir su tiempo en la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero aquí va un consejo para los casados. Si ya están casados, por ejemplo, los pastores de la sierra que están escuchando esto, o los líderes de la sierra que están escuchando esto, hablan con un esposo o una esposa, ¿qué dice Pablo? Pablo da un consejo acá, más bien, no sé si sea consejo o si sea algo muy inteligente, pero dice, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Por lo tanto, vemos aquí una diferencia entre el soltero, que se puede enfocar solamente en la obra de Dios si él lo desea,
a un casado. El casado, yo les puse esta imagen porque podríamos entender que tiene un corazón dividido, un corazón con límites. Por una parte, su corazón quiere agradar a Dios, pero por otra parte tiene que agradar a su esposa. Tiene que buscar cumplir con las responsabilidades terrenales que ya vimos en los primeros versículos. Es decir, no quiere decir que ya el esposo va a dejar de tener intimidad con su esposa. No quiere decir que el esposo tenga que abandonar a su esposa. Eso no está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que tiene responsabilidades terrenales que quizá le hagan más difícil Mm. cumplir con el ministerio como lo haría un soltero. Entonces, MacArthur, en su comentario, nos dice, uy, eso es algo muy inteligente. Pablo les está diciendo un buen consejo a los esposos. ¿Saben qué esposos quieren tener un buen matrimonio? Esposas quieren tener un buen matrimonio. Simplemente aquí apliquen esto. Agraden a su esposa o agraden a su esposo. Pablo les está diciendo a los casados, sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor. Igual, aquí como un soltero o soltera puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y nuevamente, cómo agradar a su esposo. No quiere decir Pablo que sea malo, sino Pablo les está diciendo, ok, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, ¿cómo puedes servirlo mejor sin tener distracciones? Pero si tú te quieres casar, chica o chico, haces bien, no estás pecando. Dios te bendice porque Él fue el creador del matrimonio. ¿Ok? Esto, como les comento, va en contra de todas las cosas que podían estar escuchando los corintios, pero hoy en día también escuchamos cosas así. El matrimonio está siendo atacado, dicen, ay, no, casarse, qué horrible, qué cosa más fea el tener que firmar papeles, tener un compromiso, pero la nueva traducción viviente en el comentario de la Biblia, del diario vivir, dice, lo que te va a mantener unido no es el matrimonio, sino el pacto que tú tienes con Dios. Es decir, no es el papelito el que te mantiene unido a esa persona, no es la promesa que haces delante de un grupo de personas, es el mantenerte cercano a Dios, el que te permite mantener esa relación que Dios inventó. ¿Sí me explico ahí? ¿Dudas? ¿Cuestiones que no se entiendan? Creo que está claro esto, ¿verdad? Sí. Eso, chicos y chicas. Entonces, si se casan ustedes, harán bien. Y en palabras de Pablo, si no se casan, pues harán aún mejor. Pero eso lo vamos a mencionar en las otras clases, ¿ok? Porque vamos a hablar de el matrimonio y el divorcio. Bueno, cuando se disuelve el matrimonio. Ya hablamos del divorcio un poquito, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para después. Si no hay dudas, entonces, Marisol, ¿nos quieres despedir en oración, por favor? Sí, vamos a orar. Dios, te damos gracias por el tiempo que nos permite como jóvenes, Señor. Gracias por la clase, gracias por la vida de Mario, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros trabajos, por las escuelas, Señor, que nuestro enfoque pues tenga valor, Señor, y que te agrade, Padre. Te pedimos por nuestra salud, te pedimos por nuestros líderes, Señor, por nuestros pastores, la iglesia, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das sin merecerlo. En nombre de Jesús, amén. Amén.